Tan feliz comienzo de semana. Les habla Marian de la Fuente. Ha sido un fin de semana intenso. El viernes el presidente Donald Trump invocó la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798, una ley que permite la deportación de nativos y de ciudadanos de una nación enemiga sin audiencia. La ley solo se ha invocado con éxito 3 veces en toda la historia de Estados Unidos, durante la guerra de 1812, la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial. Pero hubo un juez, que es el juez de distrito de Estados Unidos, James Boasberg, que ordenó la detención inmediata de esas deportaciones para determinar si la invocación de Trump de esa ley de 1798 era legal. Pero un funcionario de la administración de Trump aseguró el fin de semana que los aviones que transportaban a los migrantes, ya habían salido del espacio aéreo de los Estados Unidos cuando el juez emitió su orden. La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karen Leavitt, aclaró que la administración Trump no se niega a cumplir con una orden judicial, sino que esa orden, que no tenía base legal, fue emitida después de que los violentos pandilleros extranjeros, que tenían, por cierto, hojas delincuenciales que lavan la sangre, ya habían sido removidos del territorio de Estados Unidos, por lo que la orden escrita y las acciones de la administración no entran en conflicto. Además, la secretaria también agregó que, como la Corte Suprema ha dejado ya claro repetidamente, los tribunales federales generalmente no tienen jurisdicción sobre la conducta del presidente en asuntos exteriores, sus facultades bajo la Ley de Enemigos Extranjeros o sus poderes fundamentales del artículo 2 para remover a terroristas extranjeros de suelo estadounidense y poder repeler una invasión declarada. Así que un solo juez en una sola ciudad no podría dirigir los movimientos de un avión lleno de terroristas extranjeros que ya han sido expulsados físicamente del suelo de Estados Unidos. A este respecto, y en tono jocoso, ayer domingo el propio presidente de El Salvador, Nayib Bukele, respondió con lo mismo que yo decía a esta orden de Boasberg, bromeando: "Ups, demasiado tarde". En una publicación en X, al tiempo que compartió este video que están ustedes viendo en sus pantallas, que es absolutamente impresionante, del despliegue casi cinematográfico de las autoridades salvadoreñas fuertemente armadas, escoltando a los presuntos miembros de esas pandillas fuera de los aviones, afeitándoles la cabeza, supervisando sus distintos tatuajes y entregándolos el uniforme blanco que los reuniría en sus celdas de prisión. En total fueron 261 los inmigrantes ilegales deportados de los Estados Unidos a El Salvador en el día de ayer. 137 bajo la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798, 101 venezolanos que han sido deportados según el título 8 y otros 21 miembros de la pandilla MS-13 de El Salvador. Los otros 2 eran líderes de esa misma pandilla, de la MS-13, y casos especiales muy importantes para El Salvador, sobre los que Bukele dijo que esta extradición, hacerlos llegar allá, ayudará a finalizar la recopilación de inteligencia y poder ir tras los últimos vestigios de la MS-13, incluyendo los antiguos y los nuevos miembros, el dinero, las armas, las drogas, los refugios, los colaboradores y patrocinadores, porque eso es precisamente de lo que se trata, de acabar con el crimen organizado, pero a nivel mundial. Un alto funcionario de la administración Trump confirmó que los crímenes de estos migrantes incluían, escuche usted bien, secuestro, abuso sexual de niños, asalto agravado, prostitución, robo y asalto agravado a un oficial de la policía, a lo que el propio vicepresidente J.D. Vance expresó que era incomprensible no apoyar estas deportaciones cuando se trataba de peligrosos criminales con hojas delictivas espeluznantes que estaban libres por las calles de nuestro país, pedófilos y violadores violentos que no solo muchos habían sido puestos en libertad, sino que además, los demócratas, de forma inaceptable, luchaban para mantenerlos aquí. El presidente Trump, como dijo J.D. Vance, finalmente los deportó. Así que tanto Trump como Rubio destacaron la impresionante labor del presidente Bukele, que de forma aplaudible ha logrado convertir a El Salvador en uno de los lugares más seguros de Occidente, devolviendo el país a los salvadoreños gracias a su lucha desde su primer año de gestión contra las maras, que tenían literalmente tomado El Salvador a través del crimen, de la corrupción y la impunidad de las administraciones anteriores. Y pese además
a las críticas de organizaciones, esas típicas organizaciones de derechos humanos que a mí me hacen preguntarme honestamente dónde estaban levantando su grito al cielo cuando muchos de estos animales que están viendo en sus pantallas, sin ningún aprecio a la vida, estaban violando salvajemente a una niñita en grupo, arrancándole los dientes, las huellas dactilares, quemándosela antes de ser quemada para no ser reconocida, o torturaban y asesinaban al que en una tiendita no tenía el dinero para pagar su cuota a la Mara, o al niño que no regresó del colegio, o al padre que fue secuestrado y mutilado por no pagar el rescate. ¿Dónde estaban estos gerifaltes desde sus sillones de piel en las alturas de un despacho de Washington, abogando por ellos, por las verdaderas víctimas, en lugar de hacerlo por los victimarios? Pero en fin, a veces, como alguien decía, money talks, y la realidad es que estas organizaciones que deberían velar por todos los derechos humanos, y digo todos en mayúscula, porque para eso además se las financia, a veces tienen una especie de de amnesia transitoria cuando se trata también de abogar por las verdaderas víctimas. Cuando la gente ha decidido quedarse en su país, donde ve seguridad y oportunidades, y la inmigración salvadoreña a Estados Unidos ha alcanzado sus números más bajos de la historia reciente, tal vez esto debería ser también objeto de reflexión. ¿No les parece? Comenzamos. Vamos a comenzar, si les parece, Emilio, comenzamos con usted como exdirector de Inmigración y Ciudadanía. Resulta impactante la forma en la que se ha levantado el grito en el cielo cuando estos individuos, que no se trata de personas inocentes, como yo decía, sino individuos que tienen hojas delictivas del tamaño del papel del baño, ¿cómo es posible que haya un juez, que además es un juez no es ni siquiera un juez federal, que pueda ponerle el grito en el cielo y tratar de parar estas deportaciones? ¿Se podría llegar a conseguir que ese juez, si el avión no hubiera salido de los Estados Unidos, hubiera detenido a los migrantes de ser deportados? Pudiera ser que sí, pero yo creo que esto va a terminar en la Corte Suprema. Un juez de una jurisdicción, digamos, pequeña, la verdad que no debe de tener ese tipo de poder. Los individuos que fueron deportados, todos eran miembros de carteles criminales, todos tenían hojas criminales. Y una cosa interesante, la ley que usó el presidente, todo el mundo dice que esto es fuera de la Constitución, que es ilegal. No, existe una ley del 1798 que dice que el gobierno, el presidente, tiene el poder de deportar extranjeros que sean una amenaza a la seguridad nacional o a la seguridad pública en los Estados Unidos. Estas personas no se les está violando ningún tipo de derecho simplemente porque no tienen los mismos derechos que tenemos nosotros. No son inmigrantes. La administración Biden les permitió entrar bajo un parol que hasta el momento puede ser o ilegal o indebido, y el presidente Trump decidió que estas personas tenían que irse del país bajo la orden del secretario de Estado Marco Rubio. Ahora, el hecho de que se han mandado a El Salvador, yo creo que es algo interesante, porque estas personas obviamente no pueden o no pudieron ser regresadas a su país de origen, en el caso de los de Tren de Aragua, Venezuela, porque también había un grupo de la salvatrucha MS-13 que sí pudieron regresar a El Salvador, que simplemente están ahí hasta que su gobierno los reclame. Si su gobierno lo quiere reclamar, perfecto, que los vayan a buscar. Pero lo importante aquí es que el presidente Trump decidió de que estas personas no deben ni tienen que estar dentro de los Estados Unidos, y el presidente Bukele le ofreció su instalación penal, y tenemos lo que tenemos hoy. Me parece una excelente idea, y me parece que todas estas personas que ahora están gritando porque le violaron sus derechos y la Constitución, ahí no entra nada de esto. Estas personas fueron deportadas legalmente bajo el poder que tiene el presidente. Mira, Eric, una de las cosas que a mí me tocó hacer a lo largo de mi carrera fue estar precisamente en El Salvador y acompañar a una ex primera dama a rescatar niñas, o hablar con niñas que supuestamente acababan de salir de las maras, eran rescatadas de las maras. Las cosas que contaron en ese reportaje eran absolutamente incontables, increíbles, de cómo había violaciones en grupo para actos de iniciación, cómo las obligaban, cómo amenazaban a la familia si no entraban en la mara, las técnicas que tenían para que no se
se la reconociera. O sea, eran unas cosas que eran realmente dantescas. La señora, como yo decía, de la tienda, que no llegaba, pagaba 5 caramelos o vendía 5 caramelos y tenía que pagar el dinero a la Mara. El país estaba tomado. Ahora el país se le ha devuelto a los salvadoreños. Y sin embargo tenemos estas organizaciones de derechos humanos que yo me pregunto qué clase de derechos humanos son los que protegen o a los que abogan, porque los derechos de esas víctimas también son seres humanos, Eric. Perspectiva jurídica y además de visión filosófica sobre el derecho. Yo estoy totalmente de acuerdo con Emilio. Si tú revisas, y es lo que hay que determinar, la autoría de los comentarios y por supuesto, si revisas ese capítulo de la comunicación que son los medios tradicionales, vas a encontrar, por cierto, un montón de activistas, de una visión del derecho, de un cierto internacionalismo con tu filho a proletarios del mundo unidos, predicar que de repente hay que sobreseer los derechos de las mayorías en favor de derechos de minorías específicas. Es una filosofía política que ellos tienen y se aplica también a los criminales. Ciertamente, si revisas la columna y la nota de AP esta semana de Rebecca Hamilton, una de las estrellas de la opinión del New York Times y también de, por supuesto, el sistema de medios de legacía, vas a encontrar que ella reivindica, está en un tweet este fin de semana, dice: cito, es importante ser claros, la gente que usted ha visto en la foto, está hablando de las imágenes de Bukele, de los deportados, dice, no ha tenido ningún debido proceso legal. Como sea, dice, mientras han sido extirpados, han sido desarraigados de sus familias y sus comunidades para ser mandadas al CECOT, que es el Centro de Prevención del Terrorismo, una prisión en El Salvador, ¿no? Como esta apología al delito, cierro comillas, hay muchísimas dentro de un sistema de comunicación que es un aparato de propaganda del globalismo woke y de su lógica de favorecer los derechos de las minorías afectando a las grandes mayorías. El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, ha determinado que no es así. Hay una economía de los derechos humanos, una economía de la justicia que es nacional y que está además protegida bajo el paraguas de la Constitución de El Salvador y que se desentiende de la lógica del globalismo y de sus políticas internacionalistas, de ese sistema de justicia específico para minorías a costo de las mayorías. Punto final. En lo que hablaba Emilio, me parece importante rescatar a Marco Rubio. Él me parece un político genial, yo le tengo muchísima consideración, pero creo que en el específico caso de cómo se ha manejado la información en los medios tradicionales sobre lo que va a pasar con, por ejemplo, Mahmoud Khalil, no debería haber, y aplica para los salvadoreños y los del Tren de Aragua, no debería haber ninguna duda de que no se puede establecer, como la señora Hamilton pretende, derechos constituidos sobre personas que han tenido una admisión en los Estados Unidos condicionada a una affidavit, a una declaración jurada. Vamos a escucharles, si les parece a los dos, qué fue lo que dijo Donald Trump en su avión justo después de que se produjeran esas deportaciones. Sir, there's been some criticism that the Alien Enemies Act has only been invoked 3 other times. They were all during times of war. Do you feel that you're using it appropriately right now? Well, this is a time of war because Biden allowed millions of people, many of them criminals, many of them at the highest level. They emptied jails out. Other nations emptied their jails into the United States. That's an invasion. And these are criminals, many, many criminals. Murderers, drug dealers at the highest level, drug lords, people from mental institutions. That's an invasion. They invaded our country. So this isn't, in that sense, this is war. In many respects, it's more dangerous than war because, you know, in war they have uniforms. You know who you're shooting at. You know who you're going after. These are people that came out, they're walking our streets. We have thousands of murderers. And Biden and his incompetency, first of all, he's grossly incompetent. Y bueno, esto nos deja también con la pregunta a los dos de lo que está pasando, por ejemplo, en Guantánamo. Se ha puesto el grito en el cielo de que muchos de los terroristas habían sido llevados a Guantánamo. Hay que hacer una diferenciación especial, Emilio y Eric, y yo quiero que ustedes como analistas se lo expliquen al público, porque la gente piensa todavía, y los medios de comunicación liberales están tratando de hacer creer a la gente que muchas de las deportaciones de venezolanos de bien, no estoy hablando de individuos que pertenecen al Tren de Aragua, etcétera, están llegando también a Guantánamo, Emilio. Dos cosas, Marian. Primero, que las personas que están criticando están diciendo que estos individuos, estos sujetos no recibieron un proceso legal. Al contrario, sí los recibieron. En la sección 237
de la Ley de Naturalización e Inmigración de los Estados Unidos dice que el secretario de Estado puede expulsar y deportar cualquier persona que él piense que sea una amenaza a los Estados Unidos. Estos individuos no son inmigrantes, no son residentes, no tienen una tarjeta verde o blanca o lo que sea. Estos individuos entraron al país bajo un parol que nadie lo cree, un parol que probablemente es ilegal, un parol que nada más que lo hicieron para 4 países. Así que sí hubo un proceso, y el proceso fue que el presidente ejerció su poder bajo una ley norteamericana para deshacerse de un grupo de personas que ya existían información y archivo sobre su criminalidad. Ahora, en Guantánamo es territorio norteamericano, lo están preparando en caso de que no puedan sacar suficientes personas. Mira, este fue un avión con 200 y pico de sujetos, pero mientras van agarrando y deportando más personas, más criminales. Acuérdate que estos nada más que son miembros de dos carteles criminales. Existen probablemente, no probablemente, cientos de miles de personas que entraron al país y que han cometido crímenes. Existen miles y miles de personas que ahora están presos, que también hay que deportarlo. Entonces se usa Guantánamo porque yo creo que de aquí adelante vamos a ver miles de personas ahí hospedados, digamos, hasta que sus gobiernos los acepten. Y si sus gobiernos no los quieren aceptar, y eso es un problema diplomático, estarán ahí en Guantánamo. Claro. Así que son 2 cosas diferentes, pero a la misma vez son 2 cosas que van al mismo tema, que es sacar a todos los criminales del país tan pronto posible. Pues vamos a hacer una pausa, la primera del programa. Vamos a abrir líneas para que usted también pueda opinar. Si los agentes están ocupados, deje por favor su número de teléfono y deje también su información para que se puedan comunicar con usted, o déjenos simplemente su opinión en ese número que aparece en pantalla. Y al regresar vamos a hablar de otro tema polémico, porque dentro de todo lo que ha ocurrido el fin de semana también se ordenó el cierre temporal de televisión, de radio y televisión Martí. ¿Eso qué significa? ¿Lo van a cerrar definitivamente? No, lo que necesitan es hacer una limpia concreta de qué es lo que está pasando desde hace muchos años en Tele y Radio Martí, cosas que se sabían. Yo creo que a nadie le va a pillar desprevenido las cosas que vamos a hablar ahora en este programa, de cómo, al igual que había profesionales excelentes que se habían incorporado con el tiempo y hacían una labor extraordinaria, también ese lugar específicamente estaba tomado por gente que era amigo del castrismo. Ya regresamos.